Bien, buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar nuevamente juntos para escuchar nuevamente la palabra del Señor. Mi nombre es Eddie, para quienes no me conozcan, soy junto con Peter, uno de los pastores de la iglesia. Y quiero darte la bienvenida nuevamente y animarte, como dijo John, que al final del culto puedas quedarte unos 5 minutitos más o unos 10 minutitos más para podamos compartir en este tiempo de compañerismo. Eh, Recuerdo en mi infancia, una de las películas que más me hacía reír fue una película en 1997 interpretada por Jim Carrey que se llamaba Mentiroso, Mentiroso. Esta era una película que narraba la historia de un abogado muy exitoso en los Estados Unidos, pero era un abogado que se caracterizaba por la mentira, se caracterizaba por buscar excusas constantes a su comportamiento. Y evidentemente una de las personas más afectadas en la vida de este abogado era su pequeño hijo, a quien él le promete ir a su fiesta de cumpleaños, pero por situaciones de trabajo y otras cosas, él no puede ir al cumpleaños. Y este hijo desilusionado, ya decepcionado completamente, desea, en el día de su cumpleaños, su deseo de cumpleaños es que su papá no pueda mentir nunca más, que su papá tenga que decir la verdad y que no pueda mentir. Obviamente es una comedia y para la sorpresa de Jim Carrey en la película, pues ese deseo se cumple y este abogado, caracterizado por ser un mentiroso, de la noche a la mañana, absolutamente todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que cree, todo lo que opina, lo tiene que comunicar con verdad. Ya no puede mentir, ha perdido la habilidad para mentir. Y el clímax de la película o la parte más cómica llega en el momento en el que él está reunido con todos sus jefes y todos los ejecutivos de la firma en la que él trabaja y le preguntan cuál es la opinión que él tiene acerca de los ejecutivos y del dueño de la empresa. Y obviamente él responde con su opinión completamente honesta y sincera, con toda clase de insultos, improperios, diciendo la verdad de lo que él creía acerca de su jefe. Usted se imaginará cómo se sentirá, cómo se sintió, ¿no? Evidentemente la película es un personaje ficticio, pero nos lleva a pensarnos cómo podemos nosotros estar en la misma situación. ¿Usted se imagina estar en esa situación en la que usted esté delante de una persona que es de autoridad, una persona que está por encima de usted y que todos sus pensamientos, todas sus opiniones, absolutamente todo lo que usted cree, siente y piensa sea completamente disponible para esta persona, que tenga acceso a los pensamientos más profundos de su corazón? ¿Usted se imagina sentirse así? Es realmente una realidad que nos llena de temor, ¿no? No queremos que se conozca todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todo lo que sentimos. Queremos tener un filtro. Y bueno, esto es igual para cristianos y no cristianos. Todos tenemos pensamientos y sentimientos pecaminosos. Quizás unos más que otros, pero todos tenemos esa tendencia. Y la verdad es que tenemos alivio al saber de que nuestros pensamientos están escondidos para el resto de las personas, para el resto de los mortales. Pero hay una persona para quien nuestros pensamientos, nuestro corazón no está escondido en absoluto. Hay una persona que conoce todo lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, las motivaciones más profundas de nuestro corazón, sin necesidad de que nosotros hablemos. Y quiero que me acompañes al pasaje que leyó nuestro hermano Igor en el momento de la confesión, Hebreos capítulo 4, versículo 13, y que leamos esa realidad de cómo nuestra vida está completamente abierta ante un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, que es soberano, santo y puro. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta realidad de Dios y esta realidad de nuestra condición nos lleva a preguntarnos cómo podemos acercarnos a un Dios así. ¿Cómo puedo yo estar en la presencia de un Dios que es todo bueno, todo puro, todo santo, perfecto y conocedor de todo lo que hay en mi ser? ¿Y cómo puedo yo venir delante de su presencia? Es una realidad que nos aterra y nos asusta porque sabemos que Dios es un Dios justo y que castiga al pecador.
Este era exactamente el mismo sentimiento que tenían los judíos que se habían convertido al Señor. Esos judíos a quien el libro de Hebreos le escribe. Este pastor que escribe la carta a los hebreos le escribe a estos judíos que tenían este mismo sentimiento. Ellos venían acostumbrados al sistema sacrificial de la ley y ahora estaban siendo tentados porque decían, ¿cómo puedo yo entrar a la presencia de Dios? Ellos tenían en mente y en la imagen todo lo que era el tabernáculo, el lugar santísimo, y sabían que cualquiera que entrara en la presencia de Dios de una manera inmunda moriría irremediablemente. Entonces, estos judíos que ahora creían en Jesucristo estaban siendo tentados con volver al antiguo pacto por temor a ser condenados. Y es precisamente allí cuando el autor de Hebreos les escribe para animarles, para alentarles, a darles confianza de que puedan acercarse con confianza, con certidumbre, con fe al trono de la gracia, que puedan presentarse delante de Dios confiadamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que estos hombres pueden presentarse delante de Dios? Y la respuesta, obviamente, es el sacrificio perfecto y eficaz de Jesucristo. La suficiencia del sacrificio de Cristo es el fundamento de la confianza que el creyente tiene para acercarse a Dios. No son los méritos propios, son los méritos de Cristo los que nos dan la confianza para acercarnos a la presencia de Dios y entrar en Él. Sin embargo, hay muchos creyentes aún que siguen pensando en que nos acercamos a Dios por medio de nuestros méritos propios. Hay muchos que piensan que por venir a la iglesia, que por leer la Biblia, se han ganado el derecho de entrar en la presencia de Dios. Hace unos meses leímos con algunos hombres de la iglesia un libro que se llama Cómo perseverar, y uno de los autores, Jerry Bridges, él comenta cómo al principio de su ministerio aún él pensaba que el sacrificio de Cristo era algo solamente para los nuevos creyentes. Era un mensaje que él podía compartir, un mensaje evangelístico, pero como ya él era creyente, no tenía necesidad de volver a reflexionar o pensar en el sacrificio de Cristo, porque ya lo había creído. Entonces, de aquí en adelante, ahora él tenía que acercarse a Dios con una vida de obediencia. Él comenta lo siguiente en su libro, dice, esto es lo que no comprenden muchos cristianos. Miran hacia atrás, hacia el momento en el que confiaron en Cristo, y si les presionas dirás, sí, fui justificado en aquel momento, es decir, fui perdonado en aquel momento. Pero en la actualidad buscan vivir sus vidas como si dependiera de ellos mismos. En su mente han regresado a una relación mecánica con Dios. Y su línea de pensamiento es algo como esto. Hoy he tenido mi tiempo de recogimiento con Dios, he tenido mi tiempo devocional y no he tenido ningún pensamiento codicioso y cosas así. Entonces espero que Dios me bendiga hoy. Queremos pagar a nuestra manera, queremos ganarnos la bendición de Dios. Este es un pensamiento muy común aún en la iglesia cristiana de hoy en día. Muchos creyentes piensan que la bendición de Dios viene por mis méritos propios, que yo me acerco a Dios y obtengo lo que Él me da por mis propios esfuerzos, en vez de hacerlo por medio del sacrificio de Cristo. Hay muchos que piensan, al igual que lo hacía Jerry Bridges y que también en algún momento yo lo pensaba, que el evangelio era únicamente para los no creyentes. Pero déjame decirte que no es así. El evangelio es, sí, un mensaje para el no creyente. El sacrificio de Cristo debe ser proclamado a todos aquellos que no conocen a Dios. Pero este sacrificio es suficiente no solamente para salvarnos en el momento de nuestra conversión, sino que es suficiente para impactar cada área, cada aspecto de nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es el argumento de Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. El autor está explicando el sacrificio suficiente, eficaz de Cristo, pero luego va a aplicar ese sacrificio a la vida de los hermanos a quien él escribe. Así que hoy vamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo y nuestra santificación. ¿Y qué tiene que ver esa santificación con el sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo influencia? ¿Cómo se genera a partir de allí? Y cómo eso también tiene que abarcar todas las áreas de mi vida. Te invito entonces que me acompañes en oración para traer este tiempo delante del Señor, que Él sea el que nos guíe por medio de su palabra y luego a leer los versículos del día de hoy. Padre, gracias te damos
por el sacrificio de tu Hijo amado. Gracias porque es por medio de la cruz, por medio de la resurrección de Jesús, que nosotros tenemos acceso libre a tu presencia. Y por eso podemos cantar ante el trono celestial, porque podemos venir ante el trono celestial confiadamente, agradecidos y gozosos, con temor de tu nombre, pero sabiendo que hemos sido reconciliados una vez para siempre contigo por medio de la preciosa sangre de tu Hijo. Yo te ruego que tu Santo Espíritu hoy convenza a nuestros corazones. Que si hay alguien, Señor, que no ha confiado en este sacrificio para tener paz contigo, que tú hables a su mente por medio de tu palabra. Que tú afirmes, le concedas la fe necesaria para reconocer su condición de pecador, pero también para confiar en la solución perfecta de tu Hijo amado. Padre, yo te ruego que como creyentes también afirmes en nuestros corazones esta doctrina de la santificación por medio de Cristo. Que no dejemos de confiar en Jesús para acercarnos a ti, que no nos volvamos legalistas. Guárdanos, Señor, y permítenos experimentar el gozo de una relación contigo y con nuestros hermanos, influenciada por el amor que Jesús mostró para con nosotros, para que tú sigas recibiendo la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Te invito a que leas conmigo entonces Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 19 al 25. Hebreos capítulo 10 del 19 al 25 dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como comenté al principio de este sermón, el autor de Hebreos viene de explicar la suficiencia y la eficacia del sacrificio de Cristo. Un sacrificio que es diferente al que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había no solamente uno, sino múltiples sacrificios que se hacían constantemente. Pero a pesar de que se repetían constantemente, eran ineficaces porque no podían quitar el pecado del pueblo. De hecho, en Hebreos capítulo 10, 11 y 12 se nos dice precisamente esto. Se nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, continuamente, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado. Fíjense la diferencia. Los sacerdotes están día tras día de pie en el templo. Ellos no se podían sentar. Cristo ahora está sentado porque su obra ha sido completa. Es perfecta y eficaz una vez para siempre. Y después de que el autor explica y pone el fundamento de el sacrificio de Cristo como suficiente, como perfecto, entonces va a proceder a aplicar ese sacrificio. Está bien que el sacrificio de Cristo sea perfecto y eficaz, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Y eso es precisamente lo que va a hacer el autor en estos versículos. Y es importante, hermanos, que entendamos esta doctrina. Yo te animo a que prestes mucha atención, porque tal como dice Efesios 3, tenemos que saber, comprender, que seamos capaces de saber cuál es el amor, la profundidad del amor de Cristo para con nosotros. Y para hacer esto, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo tuvo implicaciones profundas y tiene aplicaciones profundas para nuestra vida. A veces reducimos el sacrificio a, sí, Jesús murió por mis pecados, pero ¿qué significa eso? ¿Qué ganó Jesús para mí? ¿Cuáles son las profundidades de esa realidad tan hermosa que el inocente murió por los pecadores y ahora los pecadores son tratados como inocentes? Hay muchas cosas allí que podemos aprender y esa es mi intención el día de hoy. Mi intención es animarte a que puedas confiar en el sacrificio de Cristo para acercarte a Dios y que seas santificado. Ahora,
Aquí entramos en este concepto de la santificación. Cuando aplicamos el sacrificio de Cristo a nuestras vidas, vemos este concepto de la santificación. ¿Pero qué significa eso? Quiero que leas conmigo algunos versículos del libro de Hebreos. Va a ser un poco repetitivo, pero creo que es necesario para que en nuestras mentes quede bastante claro qué es lo que el autor quiere decir. Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuántos más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Hebreos 9:14 nos dice que el sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. El mismo capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, por un lado, limpia nuestras conciencias, por otro lado, se ofreció una sola vez para quitar de en medio el pecado. El versículo 28 del capítulo 9 dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Limpia nuestras conciencias, quita de en medio el pecado, lleva los pecados de muchos. Y en el capítulo 10, versículo del 11 y 11 ya lo leímos. Jesucristo se ofreció una vez para siempre, a diferencia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y ahora lee conmigo Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vemos en todos estos versículos dos elementos comunes, dos elementos que se repiten constantemente y que es el punto de lo que el autor nos quiere decir. Vemos por una parte el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre, un sacrificio eficaz, poderoso, suficiente, que no se tiene que repetir y que logra el objetivo por el cual se hizo. Y en segundo lugar, vemos al ser humano, quien es el objeto de ese sacrificio, quien recibe, quien es limpiado de sus obras muertas, quien es santificado, de quien se quita el pecado y quien es liberado también de la muerte, como nos dice Hebreos capítulo 2. Entonces vemos dos elementos de la santificación. Cristo, por medio de su sacrificio, hace perfectos, hace limpios, hace santos a quienes son el objeto de ese sacrificio. Esta es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Eso es lo que Cristo vino a cumplir. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, que era santificar a su pueblo. Por eso la santificación es un concepto muy importante que debemos comprender. Pero, ¿qué significa la santificación? Es una palabra que quizás, no sé si la has escuchado antes, y a lo mejor si la has escuchado la relacionas con algo muy religioso y quizás con niveles de santidad y esto. Déjame decirte que cuando la Biblia habla de santificación, no habla igual que cualquier otra religión acerca de los santos. Generalmente tendemos a pensar que los santos son un nivel mucho más superior a cualquier otro ser humano que ya casi que no lucha con el pecado y es perfectamente puro, y pensamos que los santos incluso tienen poder para hacer obras, pero no es eso lo que la Biblia habla acerca de la santificación del creyente. La Biblia habla acerca de la santificación en dos aspectos. El primero de ellos es una santificación posicional. ¿Qué quiere decir esto? Es tu posición en relación a Dios ha cambiado. Es decir, la persona que está sin Cristo está esclavizada al pecado y está bajo la ira de Dios por su rebelión. Pero cuando Cristo muere y paga el precio de tu pecado y te arrepientes y crees en Él te santifica. Y Colosenses 1:13 nos dice que en ese momento somos trasladados del dominio del pecado al reino del Hijo de Dios. Y esa es la santificación. Tu posición cambia. Delante de Dios ya no eres una posición de condenado rebelde que merece la ira de Dios, sino que ahora estás delante de Dios como si fueses perfecto. Porque Cristo murió, pagó y te imputó su justicia. Su vida perfecta la puso sobre ti. Esa es la justificación. Y la santificación es que esa justicia que ahora es mía por fe, me hace perfecto delante de Dios. Es decir, ya no estoy bajo su ira, estoy bajo su gracia. Ya no soy enemigo de Dios, soy hijo de Dios.
Ya no soy rebelde, ahora soy obediente. Ya no amo al mundo, ahora amo a Dios y busco las cosas de Dios. Esa es la santificación. Y todo creyente es santo. No importa cuánto tiempo tengas de creyente. Si tú tienes de creyente 5 minutos, déjame decirte que eres igual de santo que cualquier persona que tenga 30 años en el Evangelio. Porque en el momento que confiamos en el sacrificio de Cristo, en ese momento, el Señor nos regenera y nos da una posición nueva delante de Dios. Amado amigo, yo quiero decirte que el cristianismo no tiene nada que ver con una serie de reglas que tú tienes que cumplir para aumentar en tu nivel de santidad hasta que te puedas ganar el cielo. No es eso lo que la Biblia dice. La santificación posicional sin la que nadie verá a Dios, esta santidad sin la que nadie verá a Dios, no se puede obtener por medios propios. No puedes hacer nada para santificarte a ti mismo. Ningún esclavo se puede liberar a sí mismo. Ningún oprimido puede salir de la opresión por sus propios esfuerzos. Tiene que ser liberado por otro. Y ese es el caso que la humanidad tiene. Todos estamos bajo el yugo y la esclavitud del pecado, nuestra propia rebelión. Y Cristo es quien nos libera, nos rescata, nos redime y cambia nuestro corazón para darnos una nueva naturaleza, una naturaleza que ahora busca las cosas de Dios, un corazón que ahora ama a Dios y su palabra, y ahora cambia también nuestra posición. Y a menos que eso ocurra en tu vida, déjame decirte que no hay nada absolutamente que tú puedas hacer para acercarte a Dios en buenos términos. Si intentamos acercarnos a Dios en otros términos que no sean por medio del sacrificio de Cristo, créeme que lo único que vamos a encontrar es ira y justo juicio. Delante de Dios tenemos que dar cuentas. Todos tus pensamientos, tus motivaciones, los míos, están desnudos delante de Dios. Él conoce absolutamente todo. Él conoce todo lo que yo estoy pensando en este momento que sigo predicando. Él sabe todo lo que está ocurriendo en mi vida. Está abierto delante de Él. No hay nada que le sea oculto. Y Él puede juzgarme justamente por mi pecado. Y puede juzgarte a ti y lo hará justamente por tu pecado, a menos que vengas a Él por medio del sacrificio de Cristo. Y la Biblia es muy clara. ¿Cómo aplicamos ese sacrificio a nuestra vida? La Biblia es muy clara. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos rebeldes. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Reconocer que Dios es santo y que yo no lo soy. Y que yo me opongo a su santidad, que yo me opongo a su bondad, a su justicia, y que yo quiero lograr mis propios deseos, quiero alcanzar mis propios objetivos de mi propia manera. Y quiero hacerlo sin importar si eso mancha el nombre de Dios. Cuando reconozco esa realidad en mi vida y deseo no vivir nunca más así, eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento, querer cambiar de rumbo completamente, ir en la dirección opuesta a la que está yendo mi vida. Y ese arrepentimiento me tiene que llevar a la única esperanza que Dios me ofrece, que es el sacrificio de Cristo. Tengo que confiar que en Jesús Él perdona mis pecados. Nada sirve yo decir, no quiero más en esta dirección e intentar por mis propios esfuerzos cambiar la dirección. No, no puedo, porque mi tendencia natural siempre será el mal. Pero en Cristo puedo ser una nueva criatura. En Cristo soy santificado, salgo del dominio del pecado y entro ahora al reino del Hijo amado. Es ahí cuando soy una nueva criatura. Así que, amigos, yo te animo a que hoy tú puedas prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, a que no dejes pasar un minuto más, reconozcas que tú y yo estamos en la misma condición, rebeldes en contra de Dios, pero a menos que el sacrificio de Cristo sea aplicado a tu vida, lo creas, te arrepientas y lo creas con todo tu corazón, no vas a tener esta posición santificada delante de Dios. Y acercarse a Dios en otros términos que no sea por medio de Cristo, solo nos llevará a encontrar ira y justo juicio. Pero en segundo lugar, hay un segundo aspecto de la santificación que también vemos. Y esta es la santificación que se denomina progresiva. Tenemos la santificación posicional, es aquella que Cristo gana para nosotros. Delante del Padre ya somos hechos
perfectos. Dios no ve nuestro pecado. Es el cumplimiento del nuevo pacto en Hebreos 8:12, cuando dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la santificación que Cristo gana para nosotros. Ya Dios no se acuerda más de nuestros pecados, ya no nos ve como rebeldes, sino que nos ve por medio de Cristo como perfectos y como su Hijo amado. Pero al mismo tiempo, hay una santificación que se refiere al proceso que el Espíritu Santo de Dios tiene en nuestras vidas, haciéndonos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Aunque somos perfectos delante de Dios posicionalmente, no podemos negar la realidad de que nuestra carne sigue luchando con el pecado. Ahora hay una diferencia. Ya no soy completamente dominado por el pecado, porque ya yo no estoy en el reino de las tinieblas, estoy en el reino del Hijo de Dios. La potestad del pecado sobre mi vida ya no tiene el mismo efecto que tenía antes, es completamente nulo, porque por medio del Espíritu Santo yo puedo resistir la tentación, puedo obedecer a Dios, puedo crecer en mi obediencia, mi fe y mi amor por Dios, porque es lo que el Espíritu hace por medio de su palabra en mi vida. Esto es lo que se llama la santificación progresiva, el trabajo del Espíritu de Dios por medio de su palabra en nuestro corazón, ayudándonos a crecer a la estatura del varón perfecto, ayudándonos a madurar y parecernos cada vez más a Cristo para que reflejemos esa posición que ya ha sido ganada para nosotros. Para que ahora ya tenemos el molde, vayamos llenando ese molde con esas obras buenas que Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. La pregunta es, ¿cómo somos santificados? Claro, lo hace el Espíritu de Dios por medio de su palabra, pero ¿cómo? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo somos santificados y cómo el sacrificio de Cristo influencia ese proceso de santificación? Pues la respuesta la encontramos en los versículos del día de hoy, en Hebreos 10, del 19 al 25. Ya lo hemos leído. Y creo que hay tres exhortaciones que nos muestran cómo somos santificados. Y esa la primera la encontramos en el versículo 20. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La segunda exhortación la encontramos en el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y la tercera la encontramos en el versículo 24. Y considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tres exhortaciones que hablan acerca de la santificación en la vida del creyente. Acercarse, mantenerse y considerarse los unos a los otros. Vamos a ver que estas tres exhortaciones tienen un aspecto relacional. Estas tres exhortaciones implican una relación con alguien o con algo. En primer lugar, acerquémonos. ¿A qué nos acercamos o a quién nos acercamos? Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. En el capítulo 7, versículo 19, nos dice que, versículo 19 dice, que por medio de Cristo ha habido la introducción de una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. De manera que cuando nos acercamos, el autor de Hebreos tiene en mente el tabernáculo, el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios misma. Entonces, acercarse es nuestra relación con Dios. Tiene que ver con cómo venimos delante de la presencia de Dios. La segunda exhortación, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Esta exhortación viene relacionada con el evangelio que ya hemos creído. Nuestra relación con el evangelio debe ser una relación de perseverancia. Yo me mantengo firme en la esperanza que Cristo me ha dado. Y en tercer lugar, esta es una relación horizontal y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De manera que somos santificados por medio de nuestra relación con Dios, nuestra firmeza en el Evangelio y nuestra relación los unos con los otros. Somos santificados por medio de estas tres relaciones y en todas ellas, obviamente, el sacrificio de Cristo es fundamental, es el cimiento sobre el cual edificamos estas tres relaciones. Así que, por razones de tiempo, vamos a enfocarnos hoy en nuestra relación vertical.
somos santificados por medio de nuestra relación con Dios mismo, cuando nos acercamos a Él. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 13. El apóstol Pablo está dando esta misma idea que nos está dando el autor de Hebreos. Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 13. Somos santificados cuando nos acercamos a Dios. Fíjate lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está hablando el apóstol Pablo acerca de cómo usamos nuestro cuerpo. Y no habla únicamente de un cuerpo físico, habla absolutamente de todo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros miembros, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser. ¿Cómo lo usamos? ¿Lo usamos para obedecer al pecado y la concupiscencia del pecado? ¿O la obedecemos la usamos para obedecer a Dios? Y es aquí cuando entra el tema de la santificación progresiva. Crecemos en nuestra obediencia a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice, no te presentes al pecado. Es decir, no te acerques al pecado. No estés delante de la presencia del pecado, ni tengas una relación con el pecado. Y él va a decir en unos versículos más atrás, considérate muerto al pecado. Es decir, tu relación con el pecado es completamente nula. Ya el pecado no tiene potestad sobre ti, no puede dominarte. Tú puedes dominar la tentación por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz, por medio del poder del Espíritu Santo que actúa poderosamente en ti. Pero lo haces, ¿cómo? Acercándote a Dios. No presentas, esta es la imagen de, imagínate un soldado que viene y dice, estoy aquí presente, me alisto y estoy aquí frente al pecado para obedecerlo. Y el apóstol Pablo dice, no hagas eso. Preséntate ante Dios. Preséntate ante Él, entra en su presencia y dile, aquí está todo mi ser para hacer tu voluntad. Aquí está mi obediencia, mis tiempos, mis recursos para lograr lo que tú quieras lograr por medio de mí, para obedecerte y traer gloria a tu nombre y la expansión de tu reino. De modo que esta santificación progresiva nos lleva a crecer en nuestra obediencia, en nuestra santidad, en nuestro amor, en nuestro gozo, en los frutos del Espíritu, porque presentamos nuestro cuerpo a Dios para cumplir su voluntad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos presentamos a Dios? Creo que nuestro pasaje de hoy nos da algunos principios para hacerlo. En primer lugar, nos presentamos ante Dios libremente y confiadamente. Los primeros versículos del 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad. Y esa es una palabra preciosa, preciosa. Y quiero recordarte la analogía que usaba al principio. Imagina que tú no puedas mentir ni encubrir absolutamente nada de lo que piensas, sino que en el momento que tú sales de tu casa, todos tus pensamientos son conocidos por todos. Yo te pregunto, ¿tú caminarías con libertad por la calle? ¿Saldrías abiertamente y dirías, pues mira, no tengo miedo de que la gente conozca todo lo que pienso, lo que siento y lo que opino acerca de todos? ¿Lo harías con libertad? La verdad es que yo lo pongo en duda. Porque el que conozcan todos nuestros pensamientos nos lleva a tener cierto temor porque sabemos nuestra tendencia. Pero este versículo nos está diciendo que podemos acercarnos a Dios, quien sí conoce todo, con libertad, libremente, teniendo pues libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios mismo, donde está su pureza, todo, su gloria ahí, en el lugar santísimo, entrar allí con libertad. Hermanos, estos hebreos tenían temor de siquiera pensar en entrar al lugar santísimo sin haberse purificado, sin haber tenido un sacerdote que ofreciera sacrificios con ellos, porque sabían que la santidad de Dios los iba a matar. Pero Hebreos nos dice, acerquémonos con libertad. Cuando soy santificado por medio de mi relación con Dios, tengo que venir a Dios libremente. ¿Y por qué vengo libremente? No vengo libremente porque yo sea muy bueno.
vengo libremente porque Cristo pagó el precio de mi pecado. La siguiente frase del mismo versículo dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Porque yo soy muy bueno, no dice, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Es una referencia al sacrificio de Jesús. Es el sacrificio de Jesús que nos da una entrada libre a la presencia de Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, esto es de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. El mismo Señor Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera en la que podamos tener acceso a la presencia de Dios es por medio de Cristo. No puedo acercarme a Dios en términos propios, es decir, Señor, me he ganado el derecho a estar en tu presencia. No, eso no te va a santificar, eso no te va a ayudar a crecer y a madurar como cristiano. Eso te va más bien a alejar de lo que la Biblia espera de ti, porque te va a llevar a tener un corazón legalista, endurecido, pensando que tú eres bueno, que eres mejor de lo que realmente eres y a negar la realidad del pecado en tu vida. Crecer en nuestra santificación significa crecer más en la fe que tenemos en Cristo y en la libertad que Él nos da para acercarnos a Dios. Él derramó su sangre. La otra figura que el autor usa es la figura del velo. En el tabernáculo y en el templo, sobre todo, había un velo muy grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque sabía que detrás de ese velo nadie podía entrar porque estaba la presencia de Dios y lo iba a consumir a todos. Pero fíjate cómo lo describe el autor de Hebreos. Dice, por el camino nuevo, tenemos la libertad para entrar por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cristo abrió el camino de ese velo grueso que separaba la presencia de Dios de las personas. Y Cristo rasgó ese velo. Ahora, ¿cuál es ese velo? Él dice, esto es su carne. La carne de Cristo tuvo que ser rota, machacada para que su sangre pudiera ser derramada. En cierta forma, de la misma manera que el velo se rasgó, el cuerpo de Cristo fue rasgado y su sangre fue derramada. Y ese es el camino que tenemos para entrar al Padre. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Que donde hay ofrenda por el pecado, donde hay remisión de pecados, ya no hace falta más sacrificios. Así que Cristo ya lo ha hecho, ya nos ha abierto un camino perfecto a Dios. Acerquémonos a Dios, porque solo en nuestra relación vertical con el Señor podremos crecer y madurar como creyentes. En segundo lugar, estos pasajes nos dicen, acerquémonos pues, y en el versículo 22 se nos dice, con corazón sincero. Ahora, esto es muy importante, con corazón sincero. La palabra en griego literalmente se refiere a ser genuino, a ser real. Es decir, no tener una intención escondida. Primero recuerda que Dios conoce nuestra intención. Él conoce todo, absolutamente todo. Él sabe cuando oramos, cuál es la motivación que tenemos detrás de la oración. Él sabe cuando pedimos, él sabe por qué estamos pidiendo eso, qué es lo que verdaderamente nosotros queremos, qué es lo que anhelamos. Él lo conoce. De manera que el autor de Hebreos nos dice, acerquémonos con un corazón sincero. Es decir, una persona que genuinamente, que su corazón, sus emociones, su mente está enfocado en Dios. Es decir, mi amor es hacia Dios y no en algo que Él me pueda dar. Quiero explicar esta frase quizás un poco mejor. Cuando me acerco a Dios, tengo que acercarme por Dios y no por la bendición. Cuando me acerco a Dios, tengo que acercarme a Dios por Dios y no por la bendición. Recuerdo que hace un tiempo, no recuerdo hace cuánto, pero hace mucho tiempo hablé con una persona que me decía, yo no sé por qué la bendición de Dios no me llega. ¿Dónde está mi bendición? Yo quiero saber por qué Dios no me bendice. Y yo le dije a esta persona, vamos a leer Efesios capítulo 1. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios no se ha guardado ninguna bendición para nosotros, pero muchas veces estamos detrás de Dios porque queremos que Él nos dé algo más de lo que ya nos ha dado. Si Él nos dio lo más precioso que tenía, a Jesucristo, su Hijo amado, aquel que refleja su gloria perfectamente, ¿por qué tenemos que buscar otras cosas de Él si ya tenemos aquello que puede satisfacer nuestra alma? Teniendo a Jesucristo, hermanos, absolutamente nada más nos faltará.
El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por inmundicia, todo lo tengo por basura, literalmente todo lo tengo por estiércol, a fin de conocer y asirme de Cristo, a fin de estar con Él. Él decía, yo prefiero morir y estar con Cristo, porque el tesoro en el corazón de Pablo era Dios mismo. Cuando yo me acerco a Dios con un corazón sincero, lo que estoy diciendo es que me acerco a Dios por Dios. No me acerco a Dios por las bendiciones de Dios, por lo que Dios me pueda dar, sino por la persona misma del Creador. Tengo que acercarme a Dios con corazón sincero, reconociendo que Él es a quien yo necesito, reconociendo que Él es el único que puede satisfacer mi alma, reconociendo que su perdón, su amor, su misericordia es lo que yo necesito. Hoy en día es muy fácil y he visto muchos mensajes de WhatsApp, muchos mensajes en las redes sociales, estados de las personas que dicen, Dios, tú eres mi guía, tú eres mi todo. Y luego dice, bendíceme, prospérame, guárdame, protégeme a mí y a los míos y dame salud. Pero ninguno de esos dice, Señor, tú eres mi guía, santifícame. Señor, hazme más humilde. Señor, ayúdame a no mentir más. Señor, quita de mí los pensamientos lujuriosos. Señor, ayúdame a serle fiel a mi esposa. Señor, ayúdame a ser honesto. Señor, ayúdame a glorificarte en el medio del sufrimiento. Esos mensajes no dicen eso porque no buscan las cosas de Dios, buscan las cosas del mundo. Entonces me acerco a Dios con un corazón no sincero, sino al igual que el pueblo de Israel. Cuando Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón verdaderamente está lejos de mí. No busca lo que yo busco. No quiere hacer mi voluntad verdaderamente, solamente quieren algunas bendiciones que yo les pueda dar. Somos santificados cuando nos acercamos a Dios libremente, reconociendo que por medio de Cristo tenemos acceso al Padre, pero también con un corazón que anhela la voluntad del Padre. No veo a Dios como un medio para cumplir mi voluntad, sino me veo a mí como un medio para cumplir su voluntad. Eso es un corazón sincero, un corazón que busca las cosas de Dios y no las cosas propias. Ahora, ¿cómo es posible tener este corazón? El mismo versículo 22 dice más adelante, purificados los corazones de mala conciencia. Nuevamente está hablando acerca del sacrificio de Cristo. No hay manera de purificar mi corazón a menos que sea por medio de la sangre de Cristo y lavado en los cuerpos con agua pura. Estas dos frases del versículo 22 hacen referencia a una misma realidad, pero desde dos perspectivas diferentes. Una a una perspectiva interna y la otra a la externa. La purificación del corazón ocurre cuando Cristo santifica al hombre. Y ahora este hombre es regenerado, es justificado y ahora santificado, tiene un nuevo corazón, es una nueva criatura y ya su corazón ya no ama las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Esa es la realidad interna de la conversión que ocurre en el creyente. Y la segunda frase, lavado en los cuerpos con agua pura, nos recuerda al rito del bautismo, que refleja una realidad interna de una manera externa. Es decir, lo que ocurrió en mi corazón internamente, lo reflejo externamente por medio del bautismo. Esto no quiere decir que yo tengo que bautizarme para acercarme a Dios. No es lo que el autor está diciendo. No está diciendo, hasta que no te bautices, no puedes venir a la presencia de Dios. No, le está diciendo, esto es lo que ocurrió internamente y en obediencia tú te vas a bautizar, pero tú puedes acercarte a Dios por medio de Cristo porque tu corazón ya ha sido purificado. Y de manera, en obediencia, de manera simbólica, tu cuerpo ha sido lavado con agua pura por medio del bautismo. Pero eso lo refleja la realidad interior que ya Jesús ha logrado para nosotros. Entonces nos acercamos a Dios libremente y con un corazón sincero. En tercer lugar, nos acercamos a Dios en plena certidumbre. El mismo versículo 22 dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El tema de la fe en Hebreos es muy, muy importante. Es tan importante que se le dedica un capítulo entero. Capítulo 11 del libro de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, porque dedica una gran sección de su carta a explicar la fe y a dar grandes ejemplos de hombres y mujeres de fe. Sin contar las innumerables referencias que hace la autora, permanecer firmes en la fe, mantener la esperanza, entrar con confianza. Todas estas son referencias a la fe que hace el autor. Ahora, ¿por qué debemos acercarnos a Dios en fe? Pues fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no podemos ser santificados, no podemos acercarnos a Dios, no podemos agradarle a Dios
si no le creemos a Dios. Aquí hay una gran diferencia. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Bueno, puede ser, sí, hay mucha gente que cree en Dios. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Es decir, confiar que lo que Dios dice es verdad, confiar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es importante que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con la plena convicción de que Él me recibe por medio de Cristo. Vengo sin temor, vengo libre, vengo con confianza, pero también confiando en que lo que Él me ofrece cuando me acerco a Él es lo que verdaderamente necesito. Si no me acerco a Dios en fe, voy a acercarme a Dios exigiendo, diciéndole, tú no sabes lo que yo necesito. Yo no te creo. Tú no sabes lo que necesito. Déjame explicarte, Dios, porque tú no lo sabes. Pero cuando me acerco a Dios en fe, yo le estoy diciendo, Señor, yo creo. Yo creo que lo que tú dices en tu palabra es verdad. Cuando tú me dices a mí que yo necesito ser santificado, eso es lo que necesito. Cuando tú me dices a mí que yo necesito ser moldeado a la imagen de tu Hijo, eso es lo que necesito. Cuando yo me acerco a ti y creo que tú eres galardonador, que tú me recompensarás por mi obediencia, como dice Santiago capítulo 1, versículo 12, que Él nos dará una corona de justicia para los que le obedecen. Cuando yo reconozco que mi obediencia a Dios tendrá su recompensa también en la vida venidera, entonces ahí yo estoy creyendo que Dios cumple sus promesas. En el capítulo 3 de Hebreos se nos dice, no endurezcáis vuestro corazón contra la palabra de Dios. Es decir, no dejéis de creer en la palabra de Dios. No tengas una actitud de incredulidad ante la palabra de Dios, sino por el contrario, confiar en Él. Yo no puedo ser santificado a menos que crezca en mi fe y en mi confianza en Dios. Y quiero repetirlo, hermano, la fe no es creer que Dios va a cumplir todo lo que yo quiera. La fe es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la fe. La convicción de que esa es la verdad y no mi verdad. De que Él es quien tiene razón y no soy yo el que tiene razón. Eso es exactamente lo que nos está llamando el libro de Hebreos. No importa lo que estemos viendo, no importa lo que tú estés enfrentando, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mantente firme en esa verdad, mantente cimentado en esa verdad del Evangelio. Nos acercamos a Dios por medio del sacrificio de Cristo libremente, con un corazón puro, transformado también por Jesús. Y nos acercamos a Dios con fe, confiando en que Él me recibe por medio de Cristo, confiando en que Él hará su obra en mí. Yo quiero preguntarte, yo no sé cómo ha sido tu semana, yo no sé cómo ha sido tu semana de oración, de lectura de la Biblia, no sé si la has leído mucho, si la has leído poco, no sé si has orado mucho, si has orado poco, no sé si a lo mejor te has acercado a Dios esta semana, ¿no? Pero si tu semana se ha parecido un poco a la mía, seguramente has luchado con esto. Has tenido dificultades para acercarte a Dios esta semana, al igual que yo lo he tenido. Muchas ocasiones ha sido otras ocupaciones que quitan mi vista de lo que realmente es importante. Quizás haya sido la pereza o haya sido el olvido, se te ha olvidado orar o leer la Biblia. Quizás, no sé, puede ser cualquier cosa. A lo mejor ha sido pecado. Muchas veces, como Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén, tenemos esa actitud de escondernos de la presencia de Dios en vez de acercarnos a Él. E intentamos hacer hojas de higuera para tapar nuestra suciedad, nuestro pecado, antes de acercarnos a Dios, sabiendo que Cristo es el que realmente cubre nuestro pecado y no nosotros mismos. No sé qué pudo haber ocasionado que esta semana tú no te acercaras a Dios confiadamente. Pudo haber sido la desmotivación porque ves que sigues luchando con el pecado y pareciera no haber resultado, pareciera no haber victoria sobre la tentación. Desconozco qué te habrá alejado de la presencia de Dios esta semana, pero yo quiero animarte, amado hermano, a que cualquiera haya sido la razón, por no llamarla excusa, cualquiera haya sido la razón por la que no te hayas acercado al trono de la gracia de tu Padre, yo te animo a que coges aliento, a que cobres ánimo y lo hagas por medio del sacrificio de Jesucristo. Porque Cristo abrió un camino nuevo para nosotros. Y cuando me acerco a Dios en oración, cuando me acerco a Dios por medio de su palabra, conozco su voluntad. Soy transformado por medio del Espíritu Santo. Hay un pastor que dice que cuando oro, no cambia tanto lo que Dios va a hacer, sino cambia mi corazón con respecto a lo que Dios va a hacer. Cuando te acercas a Dios en oración, Él te responde.
Cuando te acercas a Dios a leer su palabra, Él te muestra cuál es su voluntad. Yo te animo a que esta semana puedas ponerlo en práctica, porque el sacrificio de Cristo ha logrado tu santificación y el Espíritu de Dios sigue trabajando en tu vida para que ahora tú sigas transformado al carácter de Jesucristo y reflejes la gloria de Dios en tu propia vida. Cobra ánimo, hermano. No te desanimes, sigue adelante y acércate a Dios confiadamente, con libertad, porque eres acepto delante de Él, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nuestras vidas de una manera tan poderosa, tan evidente, tan real, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de estos medios de gracia que tú has dispuesto para con nosotros. Y podemos experimentar, Señor, lo que tú haces en nuestra vida día a día. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a cobrar aliento, ánimo y que nos acerquemos a ti confiadamente, sabiendo que Jesús ya pagó el precio, que mi vida no tiene que estar en orden para yo acercarme a ti, sino que se pone en orden a medida que me acerco a ti más y más. A medida que soy transformado por ti, mi vida va a ir siendo de mayor obediencia, de mayor santidad, de mayor amor, de mayor humildad, Señor, reflejando todos los frutos de tu Santo Espíritu. Yo te ruego que fortalezcas a mis hermanos y que les des ánimo el día de hoy, para que esta semana podamos acercarnos a ti y que seamos transformados en cada encuentro que tengamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.